mes de febrero el mundo dedica una jornada al síndrome de Asperger con el propósito de conocer la realidad, también las necesidades y capacidades de las personas que viven con este trastorno. Es por ello que hoy Olavana ha invitado al segmento para la familia a la doctora Zenaida María Sáez, quien es psiquiatra del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez. Bienvenida a usted y gracias por acceder a nuestra invitación. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, doctora, primeramente vamos a explicarle a nuestros televidentes qué es el síndrome de Asperger. Bueno, el síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo, una desviación más bien del neurodesarrollo, que aparece tempranamente y que se caracteriza por dificultades en la interacción y en la comunicación social, por actividades muy rutinarias, repetitivas. Y es importante reconocer que de la misma forma que en el año 1943 Leo Kanner describió el autismo, un año más tarde Asperger, que era un psiquiatra vienés, comienza a hacer las primeras descripciones de unos niños que eran raros, emocionalmente raros, decía él, porque no eran capaces de interpretar las bromas, no eran capaces de interpretar el doble sentido, tenían lenguaje y al mismo tiempo ese lenguaje no servía para comunicarse con los demás, en el sentido que era un lenguaje pedante, que era para sí, que no les servía para la interacción con las demás personas, aun cuando gramaticalmente era correcto. O sea, son características que llamaron la atención, pero no es hasta la muerte de Asperger, él murió en el 80, que una investigadora, Lorna Wynne, reconoce que estos síntomas eran diferentes, o sea, habían cosas en común y habían otras diferentes a lo que describía Kanner. Y entonces se le da el nombre y por el aniversario del nacimiento de Asperger es que se denomina síndrome de Asperger. ¿Ya? Ahora, doctora, ¿cómo se comporta una persona que padezca este trastorno? ¿Cuáles son esos signos que permiten a las personas darse cuenta que puede estar padeciendo Asperger? Estos niños comienzan a hablar como los demás. Entre 2 y 3 años comienzan a hablar. O sea, el hecho de que el lenguaje se retrase no es lo más característico, sino el uso del lenguaje es lo que llama la atención, porque ellos componen sus frases, componen sus oraciones, pero más tarde se puede notar la dificultad para interactuar con las demás personas, porque no le interesan tanto las demás personas, porque el lenguaje se compone de un monólogo en el cual inventan palabras, utilizan las palabras para sí mismos, tienen intereses peculiares por determinados temas y cuando el interlocutor intenta hablar de un tema diferente, el lenguaje se hace como poco comprensible porque en realidad no está centrado en sus áreas de interés. Tienen dificultades en cuanto a patrones estereotipados y repetitivos de conducta, vamos a decirlo de otra manera, conductas muy rutinarias, muy repetitivas, ¿ya? Mucha hipersensibilidad a determinados estímulos, sobre todo los auditivos, porque no pueden procesar la información verbal y auditiva como nosotros al mismo tiempo, y otras características tienen que ver, por ejemplo, con determinadas texturas, ¿ya? Esa rutina que es muy difícil cambiarle las rutinas en las actividades que están haciendo. Y sobre todo la conducta extraverbal de ellos es difícil, ¿ya? Y por otro lado, hay personas que dicen que no tienen empatía porque les cuesta mucho trabajo interpretar las señales emocionales que transmitimos nosotros, o sea, copiar eso. Eso hace que en ocasiones puedan tildarse como inadecuados, porque como que no son capaces de interpretar el doble sentido, son extremadamente sinceros, porque literalmente interpretan lo que le estás diciendo, ¿ya? Entonces son cosas que llaman la atención y que pueden hacer que uno se dé cuenta de que este niño habla, pero el lenguaje que está utilizando no es correcto. Es un lenguaje que gramaticalmente es correcto, pero pragmáticamente tiene sus dificultades. ¿Y qué seguimiento se le da a los niños que tienen este padecimiento? Bueno, estos niños en las etapas tempranas tienen dificultades para actuar. ¿Por qué? Porque les gusta estar solos,
simplemente en sus juegos. Entonces uno se da cuenta que aun cuando el niño hable, no le interesan las demás personas, les cuesta trabajo seguir órdenes, y entonces el seguimiento sería ser vistos en sus centros, en sus consultorios médicos de familia, en sus centros de salud mental, el centro de diagnóstico y orientación, cuando van a comenzar, cuando ya están en círculo, van a comenzar la escuela, debe hacer una captación y una evaluación de estos niños porque el aprendizaje se les dificulta. ¿Ya? Como que están centrados en temas que son simplemente para su interés, se les dificulta el aprendizaje. Y en la adolescencia pueden ser víctimas de bullying, pueden tener más aislamiento social, incluso pueden sufrir determinados trastornos que en el jargón médico decimos comorbilidades. ¿Por qué? Porque van a sufrir ansiedad, depresión, trastornos obsesivo-compulsivos, pueden tener trastornos de conducta, pueden asociarse con trastornos por déficit de atención con hiperactividad o no. Y entonces estas cosas vienen siendo como complicaciones del trastorno que son las que llevarían un tratamiento médico en sí. ¿Qué recomendaciones le ofrece usted, doctora, a los padres y a la familia en general? A la familia en general, bueno, estar atento a estas señales. ¿Por qué? Porque entrenarlos en habilidades de comunicación, en estrategias de comunicación, reconocer sus propios trastornos, todo esto, mientras más temprano se pueda hacer, mejor sería su calidad de vida en el futuro y tendrían que acercarse a estos equipos que son los que van a trabajar con estos niños porque la atención es multidisciplinaria. Es en realidad la manera de ver el trastorno. Muchísimas gracias a usted, doctora, por compartir con nosotros esta tarde en Hola Habana. Siempre será bienvenida. Bueno, gracias a ustedes.